Yo voy a compartir la pantalla. Así. Vamos trabajando desde ahí. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Marta. Sí, se escucha bien. Bueno, lo que vamos a tener hoy no es una charla técnica. En el futuro vamos a invitar expertos en metaverso que son realmente técnicos y que estén trabajando con las manos en la masa sobre esto. Es solo una introducción desde nuestra visión de auditores, desde nuestra visión de responsables de compliance o desde la visión de el área de recursos humanos, de una buena governance, qué es metaverso y cómo va a impactar en nuestras vidas, cómo está impactando en otras vidas ya, porque no sabemos que metaverso es la fusión entre internet, inteligencia artificial y realidad aumentada. Esta nube de palabras que encontré explica mucho cómo va a impactar en el futuro de la sociedad. Y digo va a impactar porque mucha gente ya está inmersa en esto, sobre todo quienes aman los juegos virtuales, quienes están metidos porque compiten en juegos en un nivel más profundo que sentarme con la Play y jugar algunos ratitos, pero hay personas que ya están metidas en esto como si fuera realmente su segunda vida. Sí, hace muy poco, hace unos meses, paseaba con mi nieta por el shopping de Abasto. Hacía mucho que no iba, por todo esto que decimos de las restricciones y que uno busca cosas más al aire libre. Pero ese día nos dedicamos a pasear por el Abasto. Otras veces la llevaba a Neverland y era entrada, salida, parque, comidas y nada más. Pero ahora paseamos un poco y me impresionó la cantidad de negocios de juegos. Había al menos 3 por piso. Entonces, si hay tantos negocios es porque hay mucha gente jugando. La demanda tiene que ser satisfecha. Y también la presión, imagino, de las empresas que venden estos juegos está presionando, ¿no? Entonces, ahí me empecé ahí surgió este bichito de la curiosidad de cómo estaba impactando esto. O sea, estaba leyendo artículos en los diarios y decía, ¿cómo está impactando esto en la vida de la gente, ¿no? Y está muy relacionado con la salud, sobre todo con la salud, con el marketing, es donde más lo están desarrollando, y con el consumo. Está orientado a investigaciones de consumo. Pero los dos frentes que están trabajando ya y que están consolidados, están casi maduros, diría yo, en metaverso, es la salud. Salud, más que nada. ¿Por qué empieza esto a impactar en la salud? Bueno, ahora voy a ir contándoles ejemplos, pero fíjense en estas 9 palabras: metaverso, sociedad futura, palabras virtuales, reuniones de avatars, mobile devices, desarrollo profesional, que es lo que estamos haciendo hoy, los workshops de e-commerce, la ciencia, la internet, los robotics, los perfiles, comunidades de desarrolladores, el futuro del trabajo, el usuario de la identidad, realidad aumentada, les dije, el reputation economy, la economía reputacional, el modelaje 3D, Internet de las cosas, culture, business, social educators, animaciones, liderazgo, términos de servicio, compliance, la nube, computadoras, open simulator, o sea, simuladores abiertos, avatars, aprendizaje, profesionales, language skills, o sea, competencias de nuestro lenguaje, simulaciones, technical standards, van a ver ahora eso, es un tema que voy a tocar, y visualizar la governance. ¿Cómo visualizamos la governance? Imagínense esto, ¿no? Cuánto trabajo nos cuesta explicarle a nuestros colegas
qué es la governance y cómo se ejecuta, y se está hablando ya de visualizarla, la cultura del metaverso, la no location, o sea, el metaverso viene a eliminar todas las barreras físicas en el mundo, la web semántica. Fíjense todas estas cosas que, bueno, estoy tomando las que más podemos comprender desde el sentido común. Después empecé a investigar reportes. Tomé este de Global, que es el Sentinel, que lo sigo hace varios años, y cuando vi que era tan importante dije, esto tenemos que empezar a ver, a compartir, empezar a pelotear los temas, cuánto esto nos va a impactar en el trabajo, ¿no? Esto es el surgir de un universo aumentado, dice Global, y nos da la guía. Esto lo encontré en varios estudios, en el de Global y también en el de McKinsey, esta historia de cómo fue desde el 92 hasta ahora, a través de los juegos, todo el gaming, ingresando el individuo a un mundo virtual, ¿no? Fíjense que nace en el 92 con Snow Crash y en el 2004 con World of Warcraft. Ese es el más utilizado y donde empiezan a utilizar los avatares. Es un mundo de juego abierto, por lo tanto juegan jugadores de diferentes lugares del mundo. Por eso les decía, es un nuevo modo de jugar y de socializarse. Empezó ahí, en el 2004. Se sumó el Club Penguin. Fíjense que en cada fase van incrementándose las capacidades del sistema de interactuar con los sujetos, porque es al revés. El sujeto ejecuta acciones, pero también el sistema es inteligente e interactúa con ellos. Ready Player One, en el 2013, el Grand Theft Auto Online, es el primero que incluye su propia moneda. Los participantes compiten para ganar y comprar propiedades y autos virtuales. Los jugadores invierten en sus avatares y aumentan sus posesiones durante años. Después la Rec Room, fíjense, un videojuego de realidad virtual que produce una sala central llamada Rec Center. Las puertas conducen a varios juegos y salas generadas por los usuarios. Ahí cada jugador crea y diseña sus salas. Se juega con un casco de realidad virtual y utiliza un sistema de captura en modelo 3D para facilitar el agarre y manejo de objetos. El VR Chat en el 2017 es una plataforma virtual en línea que permite a los usuarios interactuar con avatares y universos 3D generados por ellos mismos. Este VR Chat es utilizado mucho por desarrolladores. El Axie Infinity 2018 es un juego de realidad virtual basado en Ethereum, la moneda, ¿no? La cripto. Consiste en el intercambio y el entrenamiento de seres místicos. Piensen en todas estas cosas, ¿no? Está llevándonos a una sociedad, a una realidad que empieza a integrar diferentes factores que tienen mucho que ver entre la competencia, el liderazgo, las posesiones y una alter sociedad. Las metas plataformas en 2021, después de la pandemia, explotaron. Entonces, Meta adquirió a Oculus, Meta es Facebook, y tanto la plataforma como el hardware de realidad virtual fue incorporada a Meta. En 2021 cambió el nombre de la empresa y se comprometió a invertir $10.000 millones en el metaverso y a contratar a 10.000 personas para desarrollo. Y Microsoft en el 2021 presentó la plataforma Mesh, destinada a la colaboración virtual en varios dispositivos. Yo todavía no la probé porque está todavía en beta, entonces hay algunas empresas que tienen acceso para utilizarla. Hay empresas que han desarrollado en Latinoamérica este esquema de plataforma también, y es una forma de utilizar avatares en las reuniones. Y generar espacios virtuales asimilados a la realidad. Entonces, ¿qué es esto del metaverso? Empieza a generar una nueva realidad laboral en la fusión de plano físico y digital. Lo que decíamos con Mariano y Romina antes, algunos están empezando a entrar realmente en el esquema híbrido y empieza a fusionar esto que no va a implicar no ir más a la oficina, implica la interacción entre los equipos, aceptando aún colaboradores remotos más lejos de tus fronteras, ¿no?
Entonces, es ese trabajo híbrido donde nos permitirá generar equipos internacionales, globales, que en los que trabajamos en consultoría o en corporaciones ya está a través de las videoconferencias y demás, pero esto va a permitir invadir espacios, o sea, vas a poder estar en otros espacios. Entonces, el metaverso se vale mucho de esto, les decía, la realidad virtual y la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre el metaverso y la interacción entre realidad virtual e inteligencia artificial que venía viéndose en el gaming y en todos estos juegos? La diferencia más grande, y lo van a ver acentuado en todos los artículos que fui copiando, es que en el metaverso el avatar aprende. Esa es la diferencia y es esencial. El avatar se termina convirtiendo en tu gemelo digital. Y el crear ese gemelo digital es lo que hace que nosotros desde compliance tengamos que ver esas cosas, porque ese gemelo puede copiar, exacerbar o reducir las competencias de un individuo. Entonces, depende de cómo esté programado el diseño de ese gemelo digital, puede tomar lo mejor de vos, lo peor de vos, y desarrollar las actividades en un modo que no te esperas. Entonces, ese es el gran, así en criollo, en mi lenguaje simple, la gran diferencia entre lo que es el unir la realidad virtual, la inteligencia artificial y crear el metaverso. El metaverso es la utilización de gemelos digitales. ¿Y por qué les decía que se está utilizando mucho en las empresas? Fíjense aquí, hablamos de talento extraordinario que necesita experiencias extraordinarias, es lo que está pasando. La gente que está trabajando desde sus casas empieza a ver cómo se desarrollará el trabajo, ¿no? en otras formas, porque también todo online empieza a ser rutinario. La realidad virtual presenta nuevos beneficios. Se ha demostrado que funciona muy bien como plataforma de aprendizaje. Eso ya está hace unos 3, 4 años totalmente consolidada. De hecho, el 94% de los pasantes de Intel afirmó que le gustaría participar en más cursos basados en realidad virtual. También puede tener un impacto positivo sobre el rendimiento laboral. A Airbus le permitió reducir la duración de los procesos de mantenimiento en un 25%. Imagínense eso en una empresa como Airbus, ¿no? Estamos hablando de mantenimiento de aviones. Y la realidad virtual puede ayudar a reducir la fatiga de Zoom, que se siente mucho en nuestro organismo en este tiempo, ¿no? Muchas empresas están optando por un metaverso como el espacio virtual, ideal para los eventos internos con los colegas, e incluso están considerando adoptar plataformas de gaming. Las organizaciones están aprovechando de estos beneficios. Los casos de uso son que las reuniones pueden estar altamente gamificadas, el reclutamiento puede llevarse a cabo en el metaverso, para que los nuevos empleados se unan a la empresa desde cualquier parte del mundo y vivan una experiencia alucinante, y el metaverso puede acelerar los procesos de onboarding y aprendizaje. Tienen un espacio virtual las personas idéntico al espacio fijo donde pueden trabajar. Comenzar a practicar y interactuar. Eso es lo que les decía, que lleva lo físico a lo físico a un estadio virtual, y eso genera una réplica. Esta parte nos habla de la importancia que va a tener el metaverso, que ya tiene en la publicidad del marketing. Y empieza a hablar de las operaciones que el sector bancario podrían utilizar el metaverso para mejorar la experiencia del cliente y crear nuevos mecanismos para interactuar con ellos, como las sucursales virtuales con asistentes digitales. El sector de la salud utiliza experiencias inmersivas para reducir los niveles de dolor de determinados procedimientos. Y también genera un entorno seguro y confortable para los pacientes con enfermedades mentales, donde los profesionales pueden interactuar más con ellos en un espacio que los pacientes pueden sentir más seguros. Cada elemento dentro del metaverso está relacionado con tu identidad digital. Eso es lo que les decía, que es el punto de inflexión con respecto a lo que conocíamos desde inteligencia artificial. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Y con quiénes interactúas? Hace poco
me llamó la atención una denuncia de una persona, creo que era en Tucumán, una mujer que denunció en el área del metaverso, se había sentido acosada. Y eso es muy real. No lo fingió, lo sintió. Porque les decía, toda actitud del individuo puede ser replicada y potenciada en ese área virtual y pueden ser inadecuadas. Porque el individuo está moviéndose en el área virtual como si estuviera realmente allí. El vacío legal que tenemos con todo esto sobre lo que puede pasar es muy alto, y hay muchísimos artículos en Europa sobre todo, que es la que más mira desde el lado ético esto, donde se aconseja a los padres no dejar a los niños con los juegos de realidad virtual solos, conocer en qué juegos juegan, porque los chicos están en esos juegos inmersos con participantes de todo el mundo, con diferentes culturas, con diferentes tipos de actitud, entonces transmiten o pasan al juego diferentes acciones que pueden resultar en violencia, acoso, hostigamiento y violencia pura y física, y que se siente porque estando en el lugar sentís los golpes, sentís el roce con los demás, y es como estar en un lugar virtualmente donde te pueden empujar, te pueden tirar, te pueden atacar dentro del mismo juego, y no es un juego que esté ajeno a tu psiquis. Estás participando de esa realidad virtual. Entonces, en los niños se está aconsejando que toda esta realidad virtual sea acompañada, porque si los padres se desentienden, a los chicos les puede hacer daño. La publicidad y el marketing, decía, es quienes más se están focalizando en todo esto para descubrir nuevos productos por las experiencias compartidas. Entonces acá les tenemos los porcentajes de los profesionales de marketing. Un 50% planea integrar el metaverso extremadamente o muy bien en sus estrategias de marketing en 22. El 55% de ellos cree que el metaverso tendrá un impacto positivo en el marketing. ¿Y qué hablar de los riesgos? ¿No? Yo les puse el link de este estudio de Globant. Es muy largo, son 50 páginas. Yo saqué solamente los slides sintéticos que resumían este approach nuevo al metaverso, ¿no? Los desafíos futuros y los riesgos. El 74% de los encuestados cree que el metaverso presentará riesgos y desafíos significativos. Yo estoy entre ellas. También estamos acostumbrados a interactuar en un sitio web. Podemos dejar un comentario, pero siempre interactuamos dentro de una plataforma. En el metaverso vamos a interactuar con plataformas y personas, por lo que las medidas de seguridad deberían ser mucho más sólidas que las actuales. Nosotros como empresa, recuerden esto, cuando empezaron las campañas de marketing con el uso masivo de mails, de call centers llamando a los teléfonos, que aún hoy algunas se mantienen, son muy invasivas. Imagínense lo que puede ser de invasivo estar compartiendo otro espacio en un espacio de gaming o de interrelación y sufrir ese tipo de acoso. Entonces también como compañías tenemos que tener una percepción real de qué alcance tiene esto para poder desde adentro y sobre todo desde las áreas de compliance y auditoría empezar a conocer esos riesgos, ¿no? Porque puede estar totalmente desarrollada por el área de tecnología y de marketing y nosotros después desayunarnos con problemas y riesgos para nuestros consumidores. Cuando el mundo virtual actúa, se convierte en el metaverso. Vamos a tener que adaptarnos a nuevos tipos de ataque, dicen en CloudOps y Cybersecurity. Solo el 29% de los encuestados cree que el metaverso es un lugar seguro para interactuar con otros en la actualidad. Y la privacidad es una de las principales preocupaciones. Y también las cuestiones éticas de las que le estoy hablando, porque ahí se accede en una forma anónima. Entonces tenés un avatar inteligente que actúa porque copia tu grado de inteligencia, pero tenés un anonimato, como se sucede hoy en las redes, en Twitter, en Facebook. Y eso vieron que la interacción en esos espacios lleva a la
a una mayor agresión, porque no se identifican, están detrás de una vestimenta diferente. En el caso de las redes sociales de hoy son nombres diferentes. Acá va a haber también ropa diferente, ¿no? Este es un modelo de Fortnite, de Balenciaga, que un ejemplo de la utilización y la comercialización en los juegos virtuales de ropa, ¿no? Los looks de Balenciaga vos podés comprar con la moneda que genera el juego y vestirte de determinadas maneras. Ahí también tienen en los links para curiosear. Ven que tienen las mochilas, los monos, atuendos que tienen diferentes nombres y que están de moda, ¿no? Caballero gamer, llorón a la moda, pulgoso callejero, fíjense, o sea, es parte del ambiente que se va armando. Dentro de la aplicación, en compañías que son famosas en nuestra cultura, Disney está tratando de desarrollar un nuevo, concebir el metaverso en los parques, donde ellos tienen sus juegos, donde el simulador del mundo virtual va a interactuar con los teléfonos y proyectando imágenes personalizadas 3D dentro de los parques, sobre algunos objetos y edificios, permitiendo a los visitantes interactuar con sus personajes de Disney más queridos. Imagínense tener proyecciones donde tengas a Minnie y a Mickey en forma de dibujo interactuando con tus hijos en el éter, ¿no? Es impresionante. Sin auriculares, sin dispositivos de realidad virtual, y proporcionaría una experiencia personalizada de realidad aumentada a los visitantes. Eso es Disney. Nike trabaja también, como les mostré, de Balenciaga, con modelos exclusivos que están metidos en los juegos, y Nike considera que esto es parte de la transformación digital y que debe satisfacer a los atletas y a los creadores en la intersección de la creatividad, el gaming y la cultura. Creó Nikeland, que es un espacio virtual con el juego Roblox, y tiene el objetivo de convertir el deporte y el juego en un escenario único. Nikeland se presenta como un universo virtual para fomentar la creatividad. Y los jugadores pueden crear minijuegos y recorrer el showroom para elegir atuendos de la conexión de Nike. ¿Cómo la realidad virtual transformará a las empresas, ¿no? Este análisis habla de, el autor es de Computer World, y habla de esto que les estuve explicando un poquito antes. La realidad aumentada y la realidad virtual son tecnologías de visualización interrelacionadas. Mientras que la realidad virtual presenta un entorno completamente digital, la realidad aumentada muestra al usuario una información digital superpuesta al mundo físico real. Esto puede admitir una serie de aplicaciones en una variedad de industrias, es lo que le comenté de Disney recién, ¿no? Entonces, los casos de uso más comunes hoy se encuentran en las áreas de demostración y diseño inmersivo, pero ya se está trabajando en un flujo de realidad virtual y de realidad aumentada sin dispositivos. Los trabajadores de servicio de campo se encuentran entre los primeros usuarios de la tecnología. En lugar de ir y venir del taller para obtener manuales y gastar tiempo y recursos valiosos, la realidad virtual y la realidad aumentada han hecho posible que los trabajadores de servicio de campo puedan acceder a manuales en línea y mantengan sus manos libres para completar sus boletos de trabajo. Esto realmente está sucediendo ahora. Acá les puse traducido con Google Translator, porque la mayoría de los artículos están todos en inglés, entonces los que veía más interesante tienen los links ahí para profundizar. Este es otro concepto súper importante. ¿Cómo va a ayudar el esquema de realidad aumentada a las personas con discapacidades, ¿no? El hecho de poder acercarlos más a otros lugares y poder interactuar
con otras personas en otras realidades. Es un impacto impresionante. Chicos, si tienen preguntas, háganlas, no se preocupen por mí, no soy experta, así que estamos aprendiendo juntos. Y no me preocupan las preguntas, siempre vamos a interactuar y crecer juntos. Marta, te comento, perdón, al respecto, Sí. que acá Marcela había dejado una pregunta de esto que decía, ¿y la inteligencia artificial de caja blanca no aprende? La verdad, Marcela, no sé qué significa esto caja blanca, pero si nos querés explicar un poquito, o alguien sabe. Yo creo que la inteligencia artificial de hoy aprende en base a datos y se va acumulando. Ignoro lo que es caja blanca para Marcela. Pero, bueno, perdón. Sí, sí, tiene que ver con el tema de los algoritmos, ¿no? La inteligencia artificial, está la Learning Machine, que es más que nada la relacionada con lo que son las cajas negras, porque lo que se decía es que tiene mucho que ver con la persona que está armando el algoritmo, y si ahí pierde un poco la objetividad o tiene que ver con alguna cosa que lo lleva a hacer el algoritmo con determinadas características, por ejemplo, que lo llevan a discriminar, ¿no? Porque en su percepción es una percepción un poco acotada, ¿no es cierto? No todos, nuestra percepción de la realidad obviamente no es tan perfecta, ¿no? Todos tenemos una visión desde el punto de vista de donde lo vemos. Entonces, lo que pasa con las cajas blancas es que son auditables, esa es la diferencia con la caja negra en cuanto, y yo pienso que lo que es la inteligencia artificial sí va aprendiendo en la medida que se logre que se audite esos algoritmos y que además también esos algoritmos se vayan como controlando por alguien superior, un supervisor o quien sea, de manera, incluso hasta compliance, ¿no? También que tenga una relevancia a los efectos de poder ir depurando esas cuestiones que no son tan objetivas, ¿no? Porque esto yo lo estuve analizando para el perfil del cliente, ¿no? Qué bueno sería, nosotros en lo que es prevención de lavado de activos siempre necesitamos tener perfilados a nuestros clientes para poderles asignar un nivel de riesgo. Y obviamente las entidades van usando las matrices, algunos tienen un Excel, otros tienen algo un poquito más preparado, y está la inteligencia artificial, ¿no? Como el gran desafío. Entonces yo estuve investigando un poco y viendo, y está esta cuestión del sesgo algorítmico, ¿no? Que es la cuestión de que el algoritmo no es algo libre de las personas, está relacionado con quien lo va creando. Entonces, por lo que fui viendo y leyendo y estudiando, la caja blanca es lo que te da más seguridad de que ese algoritmo que se va creando es un algoritmo como más transparente, más auditable, perfectible y demás. Y yo pensaba, bueno, la inteligencia, comparando con lo que vos decías, Marta, del metaverso, ¿no? Viendo un poco. Creo es que diferente. aprende, pero es diferente, como vos bien decís. Es diferente. Lo que vos decís está perfecto, y es ¿por qué compliance debería mirar esto, no? Porque lo que vos estás describiendo es como conocíamos la inteligencia artificial hasta ahora, una acumulación de datos siguiendo algoritmos que alguien diseñó, una compañía, un equipo de desarrolladores diseñó, y conocer eso desde adentro, si sos de la misma empresa, o si podés ser una víctima del otro lado por la aplicación de esos sesgos. De hecho, el año pasado salieron muchísimos artículos describiendo esos sesgos. Eso que decís vos es tan real. LinkedIn, las plataformas de puestos de trabajo globales, que son todas online, tenían sesgos, y salieron artículos identificando cómo discriminaban a las mujeres en los roles técnicos, a las mujeres en los puestos de liderazgo, en las elecciones, y hablo de presentar tu CV, entonces, y cómo te sacaban del esquema. Entonces,
todo eso que vos decís existe y ya está entre nosotros. Cuesta que lo veamos si no nos dedicamos a verlo, pero está, y maduró. Así que la diferencia con esto es que aprende solo, no tiene algoritmos. O sea, los algoritmos los tiene, pero son tan potenciados e interactúan tanto con la realidad virtual que, y la realidad aumentada, que llega un momento en que le vamos a perder el control, ¿no? Y que el porrazo, como decís vos, que es un poco el objetivo de esta reunión, va a ser mucho más fuerte. O sea, empezar a generar esa sensibilidad con respecto a los riesgos que tenemos con toda esta tecnología. Entonces, gracias por ese aporte, porque está muy bueno lo que decías, porque esa es la diferencia que trataba de marcar, y por ahí soy repetitiva, pero si no, no se entiende por qué hablamos de metaverso, pensamos que es la caja o la suma de estas capacidades inteligentes, pero el resultado es diferente. Entonces, ¿qué son los gemelos digitales humanos, no? ¿Cómo podrían cambiar el mundo? Este informe en Infobae también me llevó a estudiar el artículo que mencionaba Infobae, a ir hasta el autor y cómo él pensaba que iba a impactar el metaverso en la vida de la gente y en el futuro del trabajo. Entonces, vuelve a repetir que está aplicada al sector de la medicina y que también la etapa en que se encuentra hoy está asociada al gaming, pero fíjense esta frase que dijo este autor, ¿no? Es analista en tecnología, considera que el mundo verá en menos de 10 años a los primeros gemelos digitales humanos pensantes. Esa es la diferencia, Marce. O sea, humanos pensantes. Sin embargo, la sociedad se enfrentará a nuevos dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, en lo concerniente al trabajo, ¿qué sucede si la empresa para la que trabajas crea un gemelo digital tuyo y te dice: bueno, yo tengo tu gemelo digital al que no le pagamos salario, ¿por qué te seguimos empleando? Y te despide a vos y se queda con tu gemelo digital. Entonces, estas teorizaciones que hace Robin Derle están en el link, el tipo las plantea genial y nos lleva a un impacto ulterior que va a ser en nuestras vidas. O sea, ¿cuántos gemelos digitales puede alguien llegar a crear y quién es el propietario de ellos? Hablo de mis gemelos, o sea, míos. en el mundo digital del trabajo, ¿cuántos gemelos digitales se pueden llegar a crear? ¿Y quién es el propietario? O sea, ¿son todos míos? ¿Me los llevo cuando me voy de la empresa o le quedan a la empresa? Son obreros digitales que le queda a la empresa. Entonces, también él dispara esto, ¿no? Imagínense si en vez de tener un Bill Gates, hubiera gemelos digitales de Bill Gates, de Elon Musk, de grandes y poderosos hoy, donde se puedan clonar. Y yo estoy hablando de gente inteligente, ni hablemos de capos mafiosos o de terroristas. Entonces, depende del objetivo. Es increíble el impacto que puede tener esto en la evolución del mundo. La inteligencia artificial aplicada a la salud, le decía, esto ya está, fíjense, esta es una exposición que se hizo en el 2018, y Siemens presentó estos estudios donde la aplicación del gemelo digital en la salud sería una tecnología que une la realidad con el mundo virtual para realizar diagnósticos más precisos. Acá habla de que los gemelos digitales no son nuevos en el mercado, porque es verdad, la simulación de órganos, o incluso todo el cuerpo humano, fue impulsado por la inteligencia artificial, y esto se viene trabajando en salud hace mucho tiempo para hacer investigaciones. Entonces, para hacer realidad esta tecnología, como decía Marce antes, y como les decía yo, se utilizan millones de datos, tomados durante diferentes momentos del paciente, en exámenes de resonancia magnética, tomografía computada y otras tecnologías que se van actualizando y en conjunto conforman como las redes neuronales del gemelo digital. Esto permite predecir situaciones que de otro modo serían imperceptibles para los médicos. Es un aspecto importantísimo aplicado a la salud, que se basa en datos
del individuo, son propios de su salud y propios del mal funcionamiento del órgano que está bajo el estudio de esos médicos. El primer órgano simulado con este método fue el corazón, basado en imágenes de resonancia magnética y algoritmos desarrollados por Siemens Healthineers, ¿no? Esta empresa, cuyo modelo simula el proceso fisiológico de este órgano, y de esta forma el gemelo digital permite esas proyecciones virtuales para predecir la respuesta del órgano al tratamiento antes de intervenir. Entonces, el gemelo digital de Siemens promete ser un hito en la industria de salud, además de desarrollar nuevas oportunidades para optimizar los tratamientos. Sus costos, al no incurrir en reprocesos. Imagínense lo que puede impactar esto en la medicina, ¿no? Permite prevenir tiempos de inactividad, planificar el futuro mediante simulación y personalizar la experiencia de cada paciente. Entonces, se está trabajando con órganos específicos, pero avanzó muchísimo. El Digital Twin, como le dicen en inglés. El reporte de McKinsey, tomé solo la síntesis, donde, ahí se me fue, donde habla de los porcentajes, ¿no? En 2021 el Capital y Private Equity, que ha fondeado el metaverso, alcanzó 13 billones de dólares. Para 2030 se piensa que va a alcanzar 5 trillones. Y en 2022 la inversión total en el metaverso, en el espacio metaverso, fue más del doble del 2021. Estamos hablando de más de 120 millones. Fíjense, 13 billones el año 2021, 2022 más de 120 millones. Consumidores y marcas están trabajando muchísimo en esto. Las actividades top de los consumidores son social, entertainment, gaming, travel, shopping, y las compañías top que utilizan estos casos son marketing, las campañas de iniciativas de marketing o learning and development para empleados, meetings en el metaverso, eventos y conferencias y diseño de producto o gemelos digitales, como hablamos de la salud. Acá hay una pequeña síntesis, un executive summary de lo que dice ese reporte de McKinsey. Va a ser una nueva oportunidad de crecimiento para varias empresas en la próxima década, para permitir nuevos modelos comerciales. Y el impacto variará según la industria, si en B2B, B2B o B2C, pero tendrá implicaciones para todas. En el comercio electrónico, un impacto atroz. En los negocios, los líderes deberán desarrollar una postura estratégica para definir los objetivos y el papel que quieren desempeñar. El comportamiento y prepararse para escalar, identificando las capacidades necesarias e incorporando el metaverso en su modelo operativo. Y las fuerzas laborales, que es la parte más importante, necesitan volver a capacitar para aprovecharlo en lugar de competir con él. Y las sociedades y los países deben ser serios para establecerse como centros de desarrollo, porque necesitarán unirse a la competencia global. Para atraer talento e inversión en el metaverso tiene también implicaciones sociales obvias. Una variedad de las partes interesadas deberá definir una hoja de ruta hacia una experiencia ética, segura y inclusiva. Ese es el foco de por qué estamos hablando de esto, para nuestro rol en compliance. También pueden ser necesarias pautas en torno a cuestiones que incluyen la privacidad de datos, la seguridad de la ética y la regulación, cumplimiento de salud física, seguridad, sustentabilidad, equidad y justicia. Yo ahora termino con el metaverso y nos vamos a introducir en la regulación sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, donde habla de esto, de cómo se aplica la inteligencia artificial y cuándo se habla de inteligencia artificial en productos críticos y cuándo no lo es tanto. Pero están clasificadas en la normativa cuáles son los productos críticos que utilizan inteligencia artificial. Sobre todo muchos tienen que ver con los de salud y los que tienen que ver con equidad y justicia, que se utilizan en las áreas de migraciones, incluso en la Unión Europea.
están funcionando. Por eso les decía, hay muchas máquinas que están trabajando con una recopilación y una interacción de datos que es terrible, y que todavía no tomamos conciencia del impacto que eso puede generar en nuestras vidas en el futuro por la acumulación de datos que está haciendo. Entonces, saltamos de los reportes de Globant y McKinsey a la norma en materia de inteligencia artificial, les dejo el link ahí, que modifica las legislaciones de la Unión Europea en un montón de regulaciones. Están ahí más o menos mencionadas, y porque tiene que ver con un montón de áreas críticas donde fue aplicada la inteligencia artificial, por lo que tuvieron que reformular y clasificar los dispositivos o por el uso en cuanto a su riesgo. Entonces, la definición que toma la Unión Europea de inteligencia artificial es como un conjunto de tecnologías de rápida evolución que puede generar un amplio abanico de beneficios económicos y sociales en todos los sectores de países, mediante la mejora y predicción, la optimización de las operaciones y la asignación de recursos y la personalización de la prestación de servicios. Se puede facilitar la consecución de resultados desde el punto de vista social y ambiental, pero hay que tener muy en cuenta muchas cosas. El contenido, las definiciones de la UE, estos son los artículos más importantes. Están viendo la proyección, ¿no? Sí, Marta. Sí, Marta, sí. Porque a veces se traba y no se mueve. Bueno, el contenido relevante, fíjense los artículos ahí, ámbito de aplicación, las prácticas de inteligencia artificial prohibidas, o sea, ya qué cosas están utilizando inteligencia artificial y no fueron aprobadas por la Unión Europea, cuáles son los sistemas de alto riesgo de IA que están permitidos pero necesitan un monitoreo específico, los requisitos para los sistemas de alto riesgo, la ejecución, la vigilancia del mercado y el control de los sistemas de IA en el mercado de la Unión, el incumplimiento formal, que considera esta regulación como incumplimiento formal, los códigos de conducta para la utilización de inteligencia artificial, las multas administrativas a instituciones, agencias y organismos de la Unión, y las técnicas en los anexos. Es una normativa súper interesante, porque viéndola desde nuestra carencia de regulación en este tipo de desarrollos tecnológicos, es súper importante empezar a leer para enriquecernos de los conceptos a los que mencionaba Marcela. ¿Cómo miro la ética? ¿Cómo miro la buena aplicación? Desde una normativa, ya no desde mi concepto personal. Por eso la traje, ¿no? Las definiciones, quién es el proveedor, quién era el dueño del producto de inteligencia artificial, es el proveedor, es el usuario que compra. Bueno, esta norma está definida. El libro blanco sobre la inteligencia artificial es un enfoque europeo orientado a la excelencia y confianza. Y este es el grupo independiente de expertos que trabaja sobre inteligencia artificial para la Comisión Europea. No son los legisladores. Esto también obligó a la Unión Europea a adoptar una metodología para desarrollar estas regulaciones con expertos en la materia. Ahí también hay sesgos y tenemos que tener cuidado. Pero de todas maneras es siempre una base, ellos ya partieron con esta regulación, y eso está muy bueno, independientemente de que sea mejorable, independientemente de que haya habido intereses económicos en el desarrollo de esto para que los productos entraran, todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos hay una regulación, que será mejorada en el tiempo, como fue la de privacidad, pero está bueno conocerla. Entonces, el framework de los aspectos éticos en inteligencia artificial, robótica y relaciones y tecnologías relacionadas. Esto decía, el objetivo de la Unión es permitir a las compañías introducir productos innovadores al mercado, pero también asegurar principios que son, fíjense que a mí me encantó esto de la regulación. El principio que guía de la normativa es ser human-centric, ¿no? Human-made and human-controlled artificial intelligence, el foco es centralizado en el individuo, ¿no? La evaluación de compliance mandatory por riesgos de alto riesgo de inteligencia artificial, la robótica
y todo lo que esto implica en la aplicación requiere de un cuerpo supervisor de Europa en caso de no cumplimiento de las medidas de seguridad y la temporaria desactivación de este tipo de productos. Entonces, fíjense que los principios son human-centric, salvaguarda, remedio, seguridad, transparencia y accountability, responsabilidad social, ambiente y una buena governance en toda esta parte de robótica y inteligencia artificial. Cada Estado miembro debe designar un cuerpo independiente público para monitorear la aplicación de esta regulación y llevar adelante los riesgos, evaluaciones y certificaciones. Acá están, fíjense qué bueno que es esto para compliance, porque no es teoría, ¿no? El respeto de los riesgos fundamentales, ¿no? Deben ser prohibidos cuando son incompatibles con los riesgos, con los derechos fundamentales. La utilización de aplicaciones de inteligencia artificial pueden tener altos riesgos en instancias donde existe un alto riesgo potencial de que afecte la vida de los individuos. Y las define cuáles son esas en la normativa. Los riesgos de discriminación a través de los algoritmos están regulados y dicen qué debemos hacer con esos, evitar la discriminación automatizada, el impacto de las evaluaciones mandatorias que le piden para meter estos productos al mercado, garantizar la intervención humana, o sea, que yo pueda intervenir para desactivar el proceso, el robot o el aparato. Y fíjense, esto es la parte de seguridad, la profilación ¿cómo es? Y vigilación de masa, ¿no? Hay conceptos de la prohibición permanente en el análisis automatizado y reconocimiento en espacios, habla de sesgos, apariencias personales, el tema de las huellas digitales, el ADN, voces y todas características que sean biométricas o señales de comportamientos. Está prohibido en este segmento. ¿Quiere decir que no se usa? No, se usa. Lo que te dicen es que no puedes usarlo para otra cosa que no sea en ese momento y que todas las bases tienen que ser destruidas y que tienen que estar autorizadas. Esos son los esquemas de alto riesgo de inteligencia artificial. Entonces, también los miembros de la Unión Europea han llamado a una moratoria en el desarrollo del enforcement legal en el reconocimiento facial, ¿no? Con propósitos de identificación. Están definiendo esos estándares y los tienen bajo la lupa. O sea, les han dicho, desarrollan hasta aquí, paren. O sea, no más. Los miembros reciben soporte, pero les piden que los que están utilizando inteligencia artificial en las fronteras tengan y los que utilizan como detectores de mentiras inteligentes, tengan mucho cuidado porque y que cumplan con la normativa de la Unión Europea en cuanto a controlarlos. Bueno, esa es la síntesis. Yo no sé, lo que sigue es solo un esquema, un diagrama de cómo afecta el metaverso, que lo saqué hace poco de BCG, y nada. Después, acá esto ya es una aplicación más para los futboleros, que el Manchester presentó una bufanda inteligente para medir las emociones de los hinchas, imagínense eso. Y fíjense qué datos ahora estamos dando. No solo les damos los datos de nuestra tarjeta de crédito, de nuestra vida, sino que estamos dando datos biométricos. Y nada. Mariano nos quería compartir algo, así que yo saco la presentación y seguimos charlando. Antes de eso, lo que quería era compartir acá algunos de los comentarios, Marta, porque a medida que vos ibas comentando, ¿no? María Marta nos decía que
existen lineamientos internacionales de la transparencia algorítmica. Armando, con su formación de abogado, nos decía que si el gemelo digital tiene una capacidad jurídica para ser titular de derechos, detalle importantísimo, Marcela dice, debería generarse una legislación antes de aplicarlo de manera masiva. Bueno, ahí estábamos viendo un estándar, ¿no? Eduardo nos decía que en Chile, muy interesante esto, se aprobó una ley acerca de la propiedad de los pensamientos, como derecho para que nadie pueda apropiarse de dichos pensamientos y cualquier actividad racional. Increíble. Está buenísimo eso. Increíble. Genial. Increíble. Después así compartínosla, ¿eh? Después Sí, sí. compartínosla cuando Eduardo, es sumamente interesante. Hola Armando, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo va? Respecto a un comentario solamente con relación al tema de lo de Chile, eso es propiedad intelectual para nosotros, Sí. ¿no? El tema de los pensamientos. No, Digamos. no, diseño, pero no pensamiento. En Argentina no tenemos ese registro. No, no. No, ya sé que, pero digamos, ¿será una cuestión de nombre? Sería bueno saberlo, ¿no? Si es un tema de diseño, es un tema, digamos, de producto intelectual en sí mismo, o qué diferenciación le dan ellos al tema de pensamiento. Suena como un poco a Dios, ¿no? Y hay que ver Pensamiento y cómo lo actividad catalogan. racional. Increíble. Claro. Increíble. Está muy bueno. Les quería preguntar, antes de pasar a mi experiencia personal, si alguno de ustedes tuvo ya la oportunidad de interactuar en algún ambiente de realidad aumentada y quiere comentar alguna experiencia que tuvo, si es que alguien la tuvo, laboral principalmente, ¿no? Yo les voy contando mientras tanto, muchos de sus hijos seguramente jugarán Fortnite, y me llamó la atención cuando Coca-Cola hace muy poco sacó una versión de gaseosa que primero la publicitó ahí. Entonces vino el nene y me dijo, hay un nuevo tipo de Coca-Cola. Digo, ¿dónde lo has visto? En Fortnite, lo que decíamos del marketing. Entonces me fui al supermercado y encontré una latita con otro color y otro sabor, ¿no? Increíble. Bueno, ninguno entonces tuvo la oportunidad de realidad aumentada. Bueno, No, Mariano, gracias. Les comento mi caso. Yo trabajo en Accenture, estoy como gerente de riesgos y compliance para servicios internos. Perdón, Mariano, antes que Adelante. empiece, ahí Sí. Eduardo nos compartió la ley. Así que para Sí. los que tengan interés la pueden copiar y después la ven en detalle. Muchas gracias, Eduardo. Ahí está. Ahí Bien. está. Ley 21.383, interesantísimo. Gracias, Eduardo. Les comento, yo trabajo en una empresa de tecnología y una de las cosas que yo veo que tiene esta compañía, al menos lo voy a decir, pero me parece importantísimo lo que percibo, es que trata de ofrecer a los clientes lo mismo que trata de implementar puertas adentro, tratando de lograr de esta manera que credenciales de buenos servicios internos también puedan replicarse como servicios de consultoría. Pero al margen de eso, al ser una empresa de tecnología, está haciendo, junto con otras empresas, por supuesto, punta de lanza en esto de la implementación de servicios de metaverso para clientes y para personal interno. En ese sentido, los nuevos ingresantes, les diría desde hace aproximadamente 9 meses a hoy, dentro de su programa de inmersión, tienen un día de ese programa donde van al metaverso, ¿sí? Donde todo ese grupo, vamos a decir 20, 30 personas que entran por mes, supongamos, un día de esa entran al metaverso a tener una capacitación dentro de ese ambiente, ¿sí? Es un mundo, una oficina virtual. Accenture tiene además al menos 3 otros espacios que son reales, donde sí se produce esto de uno de los grandes beneficios que yo estoy viendo, que era
que uno pueda, estando en Argentina, verificar una fábrica de un país asiático o norteamericano. Entonces, yo puedo entrar a la oficina de Nueva York, por ejemplo, donde efectivamente está diseñada la oficina de Nueva York con sus pasillos, con sus oficinas, con sus números, y yo ingresar a ese espacio, incluso reservar una sala ahí, ¿sí? También se invita a los clientes. ¿Qué se hace en este sentido? Se reserva una sala en una oficina de Nueva York y lo invito a mi cliente o a una reunión de equipo a tener una reunión en la oficina de Nueva York, una reunión virtual, literal, ¿sí? A los clientes se los invita también, por ejemplo, a conocer los Tech Labs, que quedan, por ejemplo, uno queda en la India, y hay un Tech Lab donde le van mostrando diferentes aplicaciones de cómo, de diferentes soluciones tecnológicas. Pero quería volver al tema de compliance. Yo obtuve un material interno, no se los puedo compartir, pero sí los quisiera llevar a través de lo que yo voy a ir leyendo acá. También otras cuestiones para que les voy diciendo cómo la empresa va llevándonos a nosotros los empleados. Se hizo un delivery, consideren que es una empresa que tiene aproximadamente 700.000 empleados. Así como a muchos nuevos ingresantes en varios países, así como nos daban cuando nosotros entrábamos el cuadernito, el lápiz, el mouse, la botellita, hoy en día se les entrega a muchos empleados los óculos, ¿sí? Que cuestan bastante, ¿no? En Argentina todavía no lo hemos recibido, pero tengo compañeros de equipo que están en Europa que ya ellos ingresan y les dan los óculos. Me parece increíble. Y también tenemos nosotros una formación, esto lo dispuso el CEO hace 1 año y medio aproximadamente, para todos los empleados, de todo rango y de todo tipo de rol que ejerzan en la organización. Ya tenemos 11 cursos de tecnología como para nivelarnos a todos hacia arriba en inteligencia artificial, cloud, virtual machine, etc. Y el último curso que recibimos todos los empleados de Accenture ha sido de metaverso, ¿sí? O sea, para tener una base de conocimiento similar entre todos los empleados. Y yo les preguntaba cuál ha sido la experiencia, si ustedes habían tenido algún tipo de experiencia en el mundo virtual, porque cuando realmente esto de los gemelos, o no quiero llegar todavía a lo que es el pensar, pero sí la apariencia. Yo me di cuenta, seguramente a ustedes les pasó hace unos 10 años, 15 años, cuando uno empezaba a utilizar los programas para chatear dentro de la oficina, que había personas que se comportaban o que eran más sociables a través de un chat que hablando en persona, ¿sí? Y lo que me di cuenta en el metaverso es que cada persona cuando diseña su avatar muchas veces refleja una persona que no aparenta ser estas mismas caras que nosotros. Y no se los digo desde la máscara, se los digo como desde algo que pareciera que uno se suelta de derechos y prejuicios y se viste hasta de una forma o se peina de una manera que pareciera que obedece a que nadie me ve, no sé, o acá puedo ser más libre de los estándares o de los vías. Ese es el punto. Ese es el punto, Marian. Estoy en un espacio libre. De los bias. Y hay Mariano, algo... por favor, mostranos tu avatar. Yo me puse uno, Armando, con más pelo. Eso del mundo virtual es fabuloso. Eso es fabuloso, te tengo que decir. Yo me puse uno con cerebro. Tendría flequillo, seguro. Pero, el mío tiene cerebro. ¿Ah, sí, Julito? Bueno, hay algo que me llama la atención y que es que la gente, digo, esto es optativo, pero uno puede ponerse como si fuera un círculo alrededor de uno
para que las personas no se te acerquen, no te invadan tu ámbito personal. Así como cuando nosotros caminábamos por la calle Florida y nos empujábamos, acá en el mundo virtual también, porque entre que la gente no sabe cómo coordinar sus movimientos y porque literalmente estás en una sala y los ves haciendo cualquier cosa o mirando para cualquier lado, de forma tal de que no se produzca una violación a tu espacio personal, existe como un pequeño círculo que evita que otra persona se acerque, ¿sí? Todo eso me ha parecido choqueante, pero bien diseñado, ¿no? Y ahora los quiero pasear un poquito por este material porque yo hice una consulta al equipo de Metaverso a ver si existía alguna legislación política, código de ética, porque cuando yo tuve las últimas capacitaciones respecto de lo que nos pide el Compliance Officer, de ir reforzando los conceptos de todo el código de ética, no había visto nada que habla de la realidad virtual o del mundo virtual. Entonces les escribí a este equipo y me dice, Mariano, nosotros en Accenture tenemos el concepto de lo que se llama Responsible Metaverse, metaverso responsable. Y me mandaron una serie de PowerPoints y lo que puedo ver es lo siguiente. En primer lugar, por el momento no hay políticas específicas, modificaciones al código de ética, pero lo que sí hay es que todos estos comportamientos que yo les voy o todos estos aspectos dentro de lo que es el compliance y el mundo responsable, el comportamiento responsable, dice, están apoyados en políticas internas. O sea, para guardar una coherencia, como diciendo, si bien todavía no hemos escrito nada, se apoyan en derecho de propiedad intelectual, de data privacy, y también dice de seguridad, de bienestar, de seguridad, y también de acuerdos suscriptos a nivel supraempresa, ¿sí? Por ejemplo, con el World Economic Forum, con otras entidades de mayor nivel, como vendrían a ser, vamos a decir, si uno suscribe a los ODS. Entonces, permítanme que les cuente estas dimensiones que hacen al metaverso responsable. Tiene dos dimensiones grandes. Una es dimensión de credibilidad o de confianza y otra es la dimensión de aspectos humanos. En la dimensión de credibilidad está la privacidad. Dice, primero, fortalecer el control sobre la recolección de datos, el uso y la forma de compartir. Resiliencia, para ayudar a la continuidad y escalabilidad de las plataformas. Seguridad, a través de diseño con plataformas y con software que sean seguros desde su basamento. Protección de derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Que hablábamos recién mucho en detalle. Esas son las dimensiones de confianza. Piensen esto que yo les estoy diciendo como viene un cliente y dice, yo quiero que me ayudes a diseñar el metaverso. Entonces, así como va la gente de tecnología, va este comité donde hay gente especializada en diseño de políticas, en comportamientos éticos, en buena governance, en la legislación, como nos explicaba Marta recién, y le dice, desde el minuto que vos empeces a diseñar tu mundo virtual o tu realidad virtual, vamos a acompañarte con esto, para hacer un uso responsable de lo que va a ser tu metaverso. Paso ahora a lo que son las dimensiones humanas. Seguridad. Dice, discourage, o sea, desincentivar contenido ofensivo o comportamientos ofensivos o falta de información. Sustentabilidad medioambiental, mitigar el impacto que pudiera llegar a tener.
bienestar, dice, crear una experiencia del usuario que promueva la salud física y mental y permitir también la inclusión, diversidad y accesibilidad. ¿Sí? Estas son todas las dimensiones que tiene este marco. Este marco me refiero, yo lo veo como un marco interno de comportamiento, pero también piénsenlo como una empresa de consultoría, les vuelvo a decir, cuando alguien viene y nos dice, bueno, ayúdame a diseñar el metaverso para mi organización, ¿no? Y luego de estos puntos, muy brevemente, les voy a mencionar esto que también me pareció muy bueno. Para cada uno de estos 8 aspectos que hacen a las 2 dimensiones de un metaverso responsable, dice, tiene riesgos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar algunos. Riesgo, acceso a datos sensitivos. Segundo, filtraciones de datos. Tercero, complejidad regulatoria. En otro, seguridad de los dispositivos, falta de governance, infringir en derechos de propiedad intelectual de terceras partes, propiedad digital, ¿sí? Comportamientos ofensivos, daños psicológicos, moderadores de contenido complejo, impacto a la salud, impacto a la salud física y mental. El otro que tiene acá, fíjense esto, como riesgo, refuerzo de los bias, o sea, refuerzo de los sesgos. Basura digital, uso de electricidad o uso de energía en forma intensa, contradicción con los acuerdos de sostenibilidad. Así que fíjense esta matriz de riesgos, qué variada cuando entramos al mundo digital, ¿no? Que afortunadamente ya, a mí me sorprendió muchísimo, Marta, lo que vos fuiste mostrando de la legislación europea, de todos los aspectos que va abordando, ¿no? Y otro concepto que yo quería mostrarles, comentarles, ¿no? Para el debate. ¿Se acuerdan que en la reunión anterior del comité hemos mostrado los top 10 risks del World Economic Forum? ¿Se acuerdan que en otros de los paneles también hemos presentado, el año anterior me refiero, todos esos informes de los institutos de auditoría interna europeos que se llaman Risk in Focus? Y una de las últimas cosas que habíamos visto del World Economic Forum era el vacío legal en la conquista del espacio. O sea, imagínense eso. Y conflictos que se podían dar porque en esta conquista del espacio ya no están solamente los gobiernos, sino que además hay actores privados. Pero me atrevo a pensar, así como hace 2, 3, 4 años hemos visto cómo surgían los riesgos de ciberseguridad, que el año próximo o el venidero en algún momento aparecerán como uno de los riesgos o desafíos para los auditores internos todo el aspecto de el compliance y los comportamientos y la ética del metaverso, ¿no? Seguramente va a aparecer ahí. Vamos a ver si toman estas palabritas mías y alguno lo explota en Europa. Así que bueno, eso era lo que yo les quería comentar. No sé si tienen algunos comentarios. Esto no es otra cosa que una mesa común, ¿no? Mariano, vos habías mencionado, perdón, buenos días, que estabas mencionando los riesgos en esa matriz y también algunas oportunidades. Correcto. ¿Querés que las mencione, Carmen? Sí, María sí, Carmen? sí, gracias. Fortalecer la transparencia. Controles intuitivos. Approaches, o sea, acercamientos a la nueva generación, a la next gen generation, o sea, a la nueva
al nuevo género, ¿no? Al nuevo género, porque ahí, esto que yo les decía, la gente por ahí se viste o se comporta de una forma que no necesariamente son los comportamientos que puede tener en el mundo real. Sigo. Training y concientización. Fortalecimiento de la ciberseguridad. Utilización de tecnología 5G. Construcción de una network industrial. Concientización de empleados. Establecimiento de un código de conducta. Y esta es la contracara de los comportamientos ofensivos. Y acá, cuando hace la explicación, dice comunicar con claridad un código de conducta sobre buenos comportamientos, compasión, sentido de pertenencia. Innovación en la seguridad digital, creación de un ambiente positivo, empatía, permitir también o fortalecer la libre expresión, porque también se acuerdan en esto de que, también como Marta mencionó el caso ese de la persona, creo que de Tucumán, que había sentido abusada, otro de los comportamientos que se ven en el metaverso es que hay personas que pueden acaparar la conversación. Y le estoy hablando desde el punto de vista de las burbujas, así como cuando nosotros leíamos historietas, ¿sí? O los chats, que digamos, así como nosotros sabemos que este foro estamos poniendo en el chat temas que tienen que ver con integridad, compliance, transparencia, hay personas que hacen un mal uso de eso y ponen cualquier tipo de comentario, discriminativo o no, pero no dentro de un tema común. Y sí, bueno, y si dice, si a mí nadie me... ¿Por qué no puedo decir lo que pienso? Pero en ese decir lo que pienso, dicen cualquier cosa. Crear oportunidades genuinas. Bueno, y después de sustentabilidad. Acá tenemos a Romy y a Francisco que levantaron la mano. Francisco hace más tiempo, primero. Antes de que hablen, así tienen tiempo, porque después Matías nos va a cerrar la charla. Les decía que está en PDF en el chat la presentación para que les quede con los links y se la pueden descargar mientras estamos conectados. Perdón, Francisco. Romy, por favor, vos tenés la palabra, después voy yo, dale. Bueno, la verdad, fantástica la presentación, Marta, excelente que hayas traído este tema que para mí es súper interesante y recién lo estoy comenzando a abordar, y como hallazgo de todo esto es entender un poco en las empresas que estamos, que bueno, dijiste, los de marketing ya lo tienen en agenda que van a ir, y por otro lado ver un poco qué está haciendo la industria como para ver si nuestra organización piensa invertir y meterse en ese espacio, y pensar en esto, ¿no? De los riesgos de la coherencia entre lo que hacemos y decimos en el mundo real y este nuevo espacio que como dice Armando, no hay otro DNI o otra entidad, sino que es la misma, lo que se diga en ese espacio, lo hagamos nosotros, o tercericemos en una empresa de tecnología que nos ayude a desarrollarlo, el entender, bueno, si es coherente con lo que quiere la organización. Así que la verdad que me parece que hay un espacio profesional muy grande como para empezar a entender hacia dónde está yendo nuestra organización en temas de inversión, de desarrollo, de comunicación, y que es un espacio donde tenemos que empezar a mirar. Así que felicitaciones por la charla, Marta, y buenísimo, Marian, lo que trajiste de Accenture también es muy interesante. Te dejo la palabra, Fran. Buen día, bueno, me sumo a las felicitaciones porque la verdad que es súper interesante. Y me llevo un montón de dudas, la verdad que unas veces... Era el objetivo, Fran. Pero nunca pensé que tantas, nunca pensé que iba a ser tantas. Si yo me lo traigo al terreno de la organización, muchas veces cuando entramos a hablar de los temas de integridad o de ética, transparencia, por ahí nos vamos al terreno de la construcción de la decisión, ¿no? De decir, bueno,
si nosotros a diario estamos tomando decisiones en el ámbito de la construcción de esa decisión, en virtud de qué me estoy apalancando. Si lo tengo que llevar a este nuevo terreno del metaverso y lo que es la construcción del gemelo digital, bueno, ¿en qué escenario se va a producir esa toma de decisión? ¿Cómo se produce esa toma de decisión? Es la gran duda que me genera toda esta charla. Y hay un filósofo, neurólogo alemán, austríaco, que es Viktor Frankl, que trae este tema y nos dice que muchas veces entre el estímulo y la respuesta hay un espacio que es donde se genera el espacio de la decisión. Y ahí descansa la libertad y la capacidad. Sin libertad y sin conocimiento, la decisión va a tener una suerte distinta. Entonces, bueno, en la diaria puedo ver que se genera este espacio. ¿Cómo se da esto? En metaverso, me pregunto, ¿no? Son todas las dudas que me llevo. Genial, Francisco. Es así. Armando. Sí, una de las cosas que me parece que tendría que estar también puesta sobre el tapete es el mapeo del riesgo que genera el metaverso, ¿no? La irrupción del metaverso per se dentro de las organizaciones, porque me da como hay como una cosa de fascinación sobre casi Harry Potter, o en el mundo de Harry Potter, donde puedes tener una apariencia distinta, rodearte de un círculo que te proteja de que se te acerque gente. Bueno, suena muy, muy fantástico, pero la pérdida del contenido humano, humanístico, digamos, la legislación laboral, por otro lado, que el metaverso no termine siendo un tiro en el pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso por un lado. Y segundo, ¿qué utilidad le podemos dar a anticipación de situaciones de fraude? Me imagino que debe haber modelos, ¿no? Ya preparados para con determinados ingredientes saber que tal persona hacer determinadas cuestiones. No sé, lo dejo como un interrogante. Seguramente hay muchísimo para hacer, Armando. Recién pensá que en todo lo que vimos que son las áreas de desarrollo no está todavía metida en nuestra profesión. Está incipientemente a través de la regulación europea entrando con esta perspectiva. Así que la verdad los invito a que conozcan esa regulación porque sienta unas bases y un precedente muy importante para empezar a abordar este tema con una perspectiva más estandarizada y pragmática, saliendo de ese nuevo escenario idílico que puede ser la realidad virtual. Y va directamente, está la lista de robots y de tipos de inteligencia artificial, cuáles son clasificadas en alto, bajo y medio riesgo, y se focalizan las de alto riesgo para regularlas. Entonces, y ahí van a ver cuánto de lo que nos rodea ya tiene esa inteligencia artificial incorporada. Y está metido en nuestras vidas, así que yo los invito a que la lean para empezar a manejar estos temas. Creo que nosotros tenemos mucho por hacer para trabajarlo, pero es solo el inicio, hoy era el kickoff. Después lo vamos a ir, incluso entre ustedes, ¿no? A medida que lo desarrollen en sus diferentes áreas, los invitamos a que lo compartan, porque así crecemos todos, si no vemos solo una perspectiva, que es la de cada uno. Pero esto va a tener impacto en muchas áreas. Están todos, bueno, veo mucha gente que no se fue, así que les agradecemos un montón. Somos 35 personas, habíamos 41 en el pico, así que se están empezando a ir porque estamos extendidos. Así que, bueno, les invito a que descarguen la presentación antes que cierren la invitación y nada. Muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez, ¿no? Muchas gracias y es nos un vemos gusto. en la próxima. Gracias. Hasta la Si próxima. quieren encender las cámaras para que Matías nos saque una foto para el instituto, estamos. Muchas gracias. Mm. Acá saludos desde Chile. Gracias, Eduardo. Gracias por compartir la normativa. La normativa. No, de Ya la nada. vamos a mirar. Sí, La vamos a ver. yo soy auditor externo, socio de Moore acá en Chile y todo el tema de compliance y todos los temas de riesgo que viene sobre el uso del metaverso. Y esta charla ha sido un seminario ha sido muy, muy interesante, muy ordenadora
en términos de lo que viene. Y así que te lo agradezco, Mariano. Lo que nos comentaste fue muy bueno. Me alegro que se sumen al comité y que se sumen de otros países, por supuesto, me parece fabuloso. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María, te veo por ahí. Gracias, Viviana, María Silvina, Julio Barra, siempre nuestro participante permanente. Tengo la palabra Gracias prohibida porque dicen que hablo mucho, Marta, entonces No, Julio. estoy vedado. Te Un vamos abrazo a llevar todos. al metaverso. Te queda- Claro, exacto. Se quedó con lo del verso. Pobre Julita. Gracias, María del Carmen. Gracias. María, Bueno, nos vemos en la Nos próxima. hasta la vemos. próxima. Gracias a Adiós. ustedes, fantástico. Gracias, Chao. gracias. Chao, gracias, cuídense. Chao, chao. Luego. Chao. Buen fin de. Buen fin de, gracias.